Hola amigos de YouTube, soy Mr. Ostiaman, más conocido como Franco Loquendo, y hoy les traigo el origen de la creepypasta de Kanashi Hisatsu, espero que le gusten, y Juan es tu turno. Kanashi Hisatsu. El origen. En el psiquiátrico los enfermeros, médicos y personal hacían escuchar sus rumores sobre la nueva paciente, todos diciendo lo mismo acerca de su descripción: una adolescente de alrededor de 12 años, fría y seria, con una máscara negra con sonrisa y ojos rojos junto a su pelo blanco y suave. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿por qué un adolescente a esa edad tiene esa personalidad? Su historia no es tan desgarradora como otras, pero su vida fue una de las más duras conocidas. Hace años, en un convento de monjas, fue dejada a la puerta una pequeña cría de alrededor de 1 año de edad con una nota que solo tenía escrito con letras al parecer japonesas y tinta china: Kanashi Hisatsu. Nadie le dio importancia a su significado. Su pelo rubio, pero sus ojos son un misterio, puesto que todos aquellos que los vieron murieron por causas desconocidas, motivo por el cual le ponían vendas e inventaban cualquier excusa. Su piel era un tanto pálida, pero al parecer la pequeña niña nunca sonreía y siempre estaba triste. Querían que aquella niña tuviera una familia con la cual pudiera ser feliz. En aquel convento todas trataban bien a las niñas a excepción de una. Se llamaba Sonia y era una de las monjas más malvadas de aquel lugar. Al encontrar a la pequeña de pelo rubio, debido a ese color de pelo, desde el primer instante que la vio pidió quedarse a su cuidado. Su primera y última noche entró en los cuneros. Vaya niña, de grande serás una engreída al igual que el resto, ¿no?, decía mientras la tomaba en brazos y la llevaba a otra habitación con una sonrisa malvada típica de una bruja. Tomó pintura para el pelo color negro y tijeras para hacerle un cambio de look. Cuando al acercarse a la pequeña las luces se apagaron y de aquella habitación solo se escuchó un grito ahogado. Pasaron alrededor de 3 días cuando la pequeña fue encontrada llena de rasguños, pero al parecer en perfecto estado de salud, aunque no se podía decir lo mismo de Sonia, la cual fue encontrada descuartizada y su rostro tenía impregnado una cara de terror y desesperación, y en partes de su descuartizado cuerpo se encontraron al parecer unas mordidas extrañas de algún animal grande. A pesar de eso, la pequeña, debido a que usaba vendas en sus ojos, no se percató de lo que sucedió a su alrededor aquella noche. Sus compañeras de corta edad se aprovechaban de las vendas en sus ojos para empujarle y quitarle lo que ella tenía en manos. La pequeña siempre terminaba con moratones y rasguños al final de cada día, siempre con lágrimas en sus ojos. De igual manera, amanecían aquellas pequeñas con los mismos moratones que la pequeña Kanashi, y colgando del techo con un alambre de púas en sus pequeños cuellos. Las monjas se aterraban y comenzaron a decir: es la hija de Lucifer, es creación del mismísimo Satanás. Llevaron a la pequeña de tan solo 1 año de edad con los sacerdotes para practicarle un exorcismo. Llegó la noche y la pequeña estaba de manera inocente sentada sin lograr ver lo que sucedía. Comenzaron con el exorcismo pero no sucedió nada. Continuaron con pero todo parecía estar normal. El sacerdote con la niña en brazos se acercó a las monjas entregándola. Todo está bien con esta pequeña criatura del Señor. Las monjas aún estaban intranquilas, así que comenzaron a buscarle un nuevo hogar para así evitar más accidentes con el personal y el resto de las pequeñas. La primera semana y una pareja católica se acercó a la pequeña, que había sido aislada del resto de las pequeñas por las monjas, llorando y lastimada con su cabeza baja. Ellos se acercaron y la tomaron en brazos, y justo cuando el joven le iba a quitar la venda de los ojos, una de las monjas lo detuvo. El joven confundido la miró. ¿Qué sucede?, a lo cual la monja dio una sonrisa levemente nerviosa y tan solo dijo: tuvo una operación y no debe quitarse la venda. El joven sonrió y después de discutirlo con su amada, adoptaron a la niña y la llevaron a casa. Los jóvenes parecían ser en extremo religiosos. La habitación de la pequeña ya estaba lista y se encontraban figurines de vírgenes, ángeles y santos. El día fue bastante tranquilo, pero la joven pareja creía que la pequeña era muda, puesto que no pronunciaba ni una sola palabra o balbuceos tales como mamá o papá. La noche se llegó y recostaron a la joven Kanashi en su cuna y se retiraron. Los padres rezaron para dormir cuando de la habitación de la niña se comenzaron a escuchar lo que parecían ser rasguños y sollozos. Los padres lentamente se acercaron a la habitación y en esta estaba todo en tranquilidad, y debido a la oscuridad simplemente se fueron a dormir.
A la mañana entraron y el grito de la joven se hizo escuchar al ver que la habitación de la pequeña estaba destruida mientras ésta aún reposaba en la cuna dormida. La madre la levantó y comenzó a verificar que todo estuviera en orden. El padre miró a la niña asustado y enfurecido por lo que había sucedido. Él la tomó en brazos mirándola con ira y tan solo dijo: «Eres un demonio, y los demonios deben ser castigados». Su amada lo miró con los ojos enormemente abiertos y lo sujetó del brazo. «Solo es una bebé», decía mientras sus ojos vidriosos lo miraban. El hombre solo le dijo: «Es mejor educarla, aún estamos a tiempo», y con la niña en brazos tomó un par de clavos y un martillo. La niña había despertado y el padre la miró mientras le sujetaba las manos con una soga y le ponía cinta en la boca. «En el nombre del Padre», decía colocando la punta del clavo en el pequeño pie de la niña y de un golpe con el martillo lo atravesaba mientras que la niña intentaba soltar sus desgarradores gritos y comenzaba a moverse. «Del hijo», continuaba diciendo mientras atravesaba el clavo en su otro pie. Debajo de las vendas comenzaban a brotar lágrimas de inocencia y los sollozos sonaban como súplicas desesperadas. «Y del Espíritu Santo», tomando las manos de la pequeña y traspasándolas con aquellos clavos mientras ésta gritaba en silencio y lloraba al tiempo que se retorcía del dolor. «Amén», decía levantándose y mirando a la niña de aproximadamente 1 año de edad en el suelo con sus pequeñas manos y pies con clavos mientras la sangre brotaba. «¿Qué has hecho?», gritaba su esposa mientras corría hacia la pequeña. En ese momento el joven la sujetó de la cintura y la alejaba. Jesús pasó por eso, ella también puede soportarlo y debido al daño que su demonio causó hay que castigarla como se debe. La justicia debe ser equitativa. La joven cubría su rostro con sus manos mientras lloraba mirando a la pequeña que se encontraba en el suelo moviéndose de manera desesperada y tratando de quitarse los clavos. Después de unas horas su padre se acercó y le quitó los clavos limpiando la sangre, la cargó llevándola a la cocina para que comiera. Después de la comida la encerraron en el sótano oscuro y frío. La joven miraba a su esposo pensando que se estaba volviendo loco. La noche se llegó nuevamente y la pareja se preparaba para dormir cuando, del sótano nuevamente se escucharon sollozos. El joven rápidamente corrió al sótano y encendió la luz mirando a la pequeña niña sentada siendo envuelta por lo que parecían ser sombras de serpientes. «¡Demonio!», gritó apuntándole. Las sombras desaparecieron y la niña dirigió su cabeza al lugar donde provenía el grito, quedando lo que debía ser su mirada fija en el hombre. Este bajó rápidamente tomándola de pelo y arrastrándola mientras su esposa trataba de detenerlo. «Basta. Déjala en paz». El hombre la miró seriamente mientras la niña gritaba y lloraba moviéndose en un intento desesperado de liberarse. El hombre salió al patio trasero donde improvisó una cruz y sujetó a la niña con sogas. «Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo, amén», decía mirándola. Lanzó carbón y madera y mientras comenzaba a rezar encendía fuego. La niña trataba de liberarse pues sentía como el fuego alcanzaba sus pequeños pies. De la nada el viento comenzó a soplar violentamente apagando el fuego. El hombre se detuvo y miró alrededor mientras las sombras envolvían a la niña y de la nada desapareció. El hombre comenzó a gritar: «Sal, demonio, en el nombre del Señor. Penitencia Gite», exclamó con fuerza. En ese momento una sombra en forma de serpiente apareció deslizándose por el suelo hasta él introduciéndose por la nariz. El fuego renació más voluminoso que antes. Su amada solo cubría su boca llorando y mirando como su esposo se lanzaba al fuego al parecer a voluntad propia. Solo se escuchaban sus gritos. La mujer observó por horas hasta ver solo huesos y carne quemada. Al girar la pequeña estaba sentada en un rincón abrazando sus piernas. La mujer se levantó y corrió, tomó el teléfono y regresó a la niña al convento donde todos temían de ella, llegando a encerrarla en una habitación donde solo introducían el alimento, ningún juguete, ninguna ventana. El espacio estaba reducido y no había ni siquiera una cama, solo un frío suelo y una pequeña luz era aportada. Así pasó alrededor de 1 año y medio. La niña ya tenía 2 años a punto de cumplir los 3 y aún no pronunciaba ninguna palabra, no se comunicaba con nadie. Nuevamente la esperanza renació para las monjas al encontrar a un hombre con intención de adoptar a una niña. Le presentaron a todas pero ninguna fue de su agrado. «¿Acaso ya no hay más niñas?», decía mientras miraba a las monjas cuando una de ellas alzó la voz acercándose al hombre con una sonrisa insegura. «Sí, hay una más». Las monjas la miraron mientras ésta traía a la niña en brazos.
Es perfecta, porque tiene vendas en sus ojos. ¿Y estas marcas en sus manos y pies?, decía tomándole en brazos. Las monjas se miraron, sonrieron con la misma respuesta de siempre. Tuvo una operación y esas vendas no deben ser retiradas de sus ojos y esas heridas fue de un pequeño accidente. El hombre sonrió y arregló la papelería para la adopción. El hombre abordó su auto y con su sonrisa se despidió. Al llegar a casa sentó a la niña en una mesita. Esta tenía la mirada baja, no hablaba, no emitía sonido alguno, solo silencio. El hombre se acercó. «Querida», decía colocando su mano en el hombro de la pequeña y levantando su mirada al tiempo que miraba las vendas con una sonrisa. «Serás de gran importancia para mí, necesito que me obedezcas en todo». Le acarició el pelo y se retiró dejándola sola. Unos minutos después regresó con lo que parecía ser una inyección con un líquido incoloro. Se acercó a la niña y le introdujo la inyección mientras lentamente inyectaba el líquido. La niña solo emitió un leve quejido y cayó al suelo inconsciente. El hombre sonrió y la cargó mientras caminaba hacia el sótano. Murmuraba: «Habrá pequeños cambios, mi pequeña», susurró colocándola en una mesa para cirugías junto a más instrumentos de este tipo. Retiró la ropa de la infante y comenzó a abrir su abdomen en una especie de cirugía extraña. Al finalizarla colocó varios aparatos y monitores para finalizar, dejándola en una especie de tubo de ensayo donde la pequeña se encontraba en posición fetal con un líquido de un color rosado. 3 años después, cuando la niña debería tener alrededor de 5 años, ya había pasado de científico en científico cuando, después de tantos hombres y mujeres que experimentaron con ella, terminó en casa de un médico negligente. Una noche, un grupo de soldados y policías llegaron a la casa del hombre por la denuncia de negligencia médica. Siendo arrestado, mientras revisaban la casa llegaron al sótano donde encontraron diversos instrumentos de médicos y cirujanos, además de científicos y armas de fuego. Mientras exploraba, uno de los soldados entró en un lugar oscuro con una linterna. Cuando al dirigir esta a un lugar la vio, a la pequeña niña con cicatrices en su pequeño cuerpo, su pelo rubio ahora de un tono blanco grisáceo, además de tener marcas en sus brazos de números y letras que marcaban el número de experimento que había sido. Se apresuraron y la sacaron, la envolvieron en una manta, aún estaba inconsciente y fue llevada al hospital. Las vendas seguían en sus ojos cuando la joven despertó. Sus gritos histéricos y llenos de pánico resonaron en aquel hospital. Más de 8 médicos y 2 enfermeros se necesitaron para sostener su pequeño cuerpo que se movía desesperadamente y abría sus heridas y costuras. Una de las enfermeras logró sedarla. Así pasó un mes y la joven siempre estaba vedada. Los doctores decidieron llevarla a un orfanato. La niña llegó y fue encerrada en una habitación apartada de todos. Ahí se encontraba sentada en el rincón mirando a la esquina en silencio. Decidió quitarse la venda. La luz la cegó por un momento, pero después de unos parpadeos su vista se ajustó. Se levantó y miró un pequeño librero. Tomó un libro en el cual se enseñaba a leer y hablar. Debido a que aún no sabía leer, los libros le fueron de gran ayuda. Cada vez leía cosas más avanzadas y cuando escuchaba que la puerta se abría rápidamente colocaba su venda en sus ojos. Una noche, mientras la joven dormía en el suelo, la puerta se abrió lentamente dejándole el paso a un sacerdote que cerró la puerta con seguro. La joven Canasi dormía de una manera profunda y el sacerdote introdujo su mano en la zona íntima de la pequeña. Después procedió a quitarle la ropa. La niña despertó y al intentar gritar el sacerdote colocó su mano en su boca y comenzó a abusar sexualmente de la niña. A la mañana el sacerdote ya no estaba en aquella habitación, solo se escuchaban los sollozos de la niña de 5 años que sangraba de su intimidad. Pasó una semana, el sacerdote había desaparecido de manera misteriosa y la niña era más seria, fría, no dejaba que nadie se acercara a ella. En esa semana llegó una nueva pareja junto a unas de sus hijas de 5 años, la niña caminaba dando pequeños saltos, venían en búsqueda de una nueva muñequita para la familia. Encontrando a Canasi, el personal pensó que sería bueno que fuese adoptada por la familia, así tendría hermanos adoptivos. Dieron la advertencia de la venda y arreglaron el papeleo. Subieron a la niña al auto donde están en el asiento trasero con mirada baja y en silencio mientras la otra niña jugaba y brincaba en estos. Al llegar el resto de las niñas le dieron la bienvenida. Debido a las vendas no podía ver el horrible lugar al cual había entrado. La niña caminó y un golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Al despertar sentía como algo sujetaba sus brazos y piernas mientras los pasos sonaban y la voz masculina se hizo escuchar.
niñas, tendrán una nueva muñeca de compañera. Tomando un cuchillo comenzó a desmembrar las articulaciones de Kanasi. Esta sentía el dolor punzante e intentaba gritar, pero tenía cosida su boca. Lo único que podía hacer era llorar. El dolor se hizo tan agudo que no lo soportó y terminó desmayándose. Al despertar e intentar moverse solo sentía dolor, no tenía la venda en sus ojos y al abrirlos miró que en sus manos y piernas solo tenía articulaciones de una marioneta. Observó su alrededor y el hombre junto a su esposa estaban en el suelo con una de sus manos en donde se supone está su corazón. Ella cerró los ojos cuando cuerpos de más niñas comenzaban a acercarse arrastrándose entre sollozos. Comenzaba a gritar: «¡Los mataste!». Kanasi solo cerraba los ojos y al abrirlos se encontraba envuelta en unas especies de sombras con formas de serpientes. Estas se introducían por las heridas y de alguna manera comenzaban a sanarlas. Kanasi sintió nuevamente movilidad, pero ¿cómo? Sus brazos y piernas aún tenían esa apariencia de muñeca. Las niñas, si es que aún se les podía llamar así, comenzaron a girar mientras Kanasi se levantaba y las miraba de reojo. En ese momento una palabra resonó en su cabeza. Esta abrió sus ojos enormemente y dirigió la mirada a las niñas. Levantó su mano, descosió su boca y aún envuelta en las sombras y con voz ronca y fría gritó: «Penitencia Hite». Las sombras se abalanzaron a las niñas, lo único que se escuchaban eran gritos ahogados. Kanasi tomó un suéter y comenzó a caminar entre los cuerpos de las niñas. A la corta edad de 5 años, salió a la calle. Mientras caminaba decidió quedarse en un callejón. Debido a que nunca salió a las calles pensó que sería buena idea cuando en realidad estaba cometiendo un grave error. Pasaron unas horas y ella se puso su venda, pero antes miró su cuerpo. Tenía moretones, cicatrices y quemaduras. Justo antes de colocarse la venda una voz femenina se escuchó: «¡Hey pequeña!». Kanasi cerró los ojos y giró de cabeza hacia ella. «¿Dónde está tu mano, papi?», decía acercándose. Kanasi solo bajó la mirada mientras la mujer le tomaba la mano. «Tranquila, vamos a mi casa, estarás bien ahí». Siguió su camino con Kanasi de la mano. Al llegar a una casa, la mujer entró y al caminar hacia la sala estaba un hombre sentado mirando el televisor con un par de cervezas a la mano. El hombre miró a la joven y sonrió. «Vaya, tenemos sirvienta nueva», decía sonriendo con malicia. La mujer asintió con la cabeza. Llevó a la niña a una habitación. La niña tenía su mirada baja y su pelo blanco se moldeaba de tal forma que no dejaba ver sus ojos. «Debes recoger todo ese pelo de la cara, así no podrás trabajar», decía mientras la empujaba. «Mañana empezarás a primera hora de la mañana, espero y estés lista o habrá castigo», decía cerrando la puerta con un gran azote. La joven ató su pelo blanco en una coleta dejando un fleco que cubría sus ojos. La mañana llegó y Kanasi ya estaba lista. La mujer le dio una lista de sus deberes y salió de casa junto a su esposo. Kanasi comenzó con la limpieza, lo cual era algo muy pesado para una niña de 5 años. La última petición de la señora era tener la cena preparada cuando ellos llegaran. Kanasi no sabía cocinar. Gracias a las recetas que encontró logró preparar unos cuantos platillos. Puso el agua a hervir para el café del señor cuando al tratar de servirlo en la taza un fuerte sonido hizo que lanzara el agua hirviendo junto a la taza de vidrio. El agua cayó en su rostro junto a la taza se rompiese de igual manera dejando trozos en su cara. Ella comenzó a gritar y trató de correr. La mujer y el hombre la miraron. El hombre la tomó del brazo mientras ella se movía desesperada por el dolor sin saber qué hacer. El hombre miró a la cocina mirando solo los trozos de vidrio y el agua en el suelo. «Eres una verdadera estúpida». El hombre la tomó del pelo y la arrastró hasta su habitación. Levantó la blusa de la niña y la puso de espaldas tomando un cable de algún aparato electrodoméstico que estaba cerca y comenzó a azotarle en la espalda. La mujer cerró la puerta mientras la niña gritaba. 5 años de su vida con abusos físicos y psicológicos además de emocionales. Cada vez que se equivocaba aquel hombre la golpeaba, quemaba y torturaba. En una ocasión y un arranque de ira, tomó a Kanasi derribándola a patadas. Con cuchillas y objetos contundentes le desfiguró el rostro. Kanasi no lo toleró más debido a que los golpes que le propiciaban eran durante el día. Sus sombras no podían hacer nada. Una noche mientras dormían con la ayuda de sus sombras logró quitarse las cadenas de sus muñecas y
tobillos y con la ayuda de las mismas desapareció de aquel lugar. Poco a poco aprendía a controlarlas. Kanasi usaba su capucha, el invierno se estaba tornando agresivo y las ventiscas no eran de gran ayuda. La noche parecía ser su fin cuando la hipotermia invadió su cuerpo, cayó al suelo temblando y sin poder moverse. Un hombre que trataba de correr mientras sostenía su sombrero logró mirar a aquel cuerpo en la nieve. La miró por un momento y después miró alrededor. Eran alrededor de las 02:46 am y la calle estaba sola. Tomó a la chica en sus brazos y la llevó a casa, donde se apresuró a darle calor para evitar problemas. A la mañana Kanasi despertó sosteniendo su cabeza y al abrir los ojos miró hacia la puerta a un hombre que entraba con una taza de chocolate caliente. Oh, veo que despertaste, ya estás mejor, ¿no? Sonriéndole mientras ella tenía su mirada baja para que no viera sus ojos y su desfigurado rostro. Escucha nena, veo que has sufrido mucho. ¿Aceptaría mi ayuda? Kanasi movió levemente la cabeza y ascendió. El hombre le entregó el chocolate en sus manos mientras ella lo miraba. Adelante, tómalo, creo que podría ayudarte con tu bella carita. El hombre se levantó y salió de la habitación. Kanasi solo miraba el vapor de aquella bebida caliente y recordaba todo aquello que había sufrido pensando en darle una oportunidad. Miraba sus manos y dio el primer sorbo cuando el hombre entró con 2 sudaderas y algo más. Tal vez no te gusta tu rostro y pensé en darte esto, decía mostrándole 2 máscaras, una negra con expresión feliz y sus ojos y boca eran rojos, que hacía juego con un suéter y lo que parecían ser unos guantes parecidos a los de un vago rojos y otra máscara gris con una expresión triste, sus ojos negros y hacía juego con su suéter y otros guantes esta vez negros. Kanasi los miró y tomó la máscara negra y el suéter se levantó y se los puso. El hombre sonrió. Vamos al parque, no está lejos de aquí, caminó mientras Kanasi caminaba detrás de él. Al llegar al parque el hombre comenzó a hacer tonterías y decir chistes con la intención de hacer reír a la chica, pero esta solo lo miraba, seria y sin sentimiento solo caminaba. Querida, a tu edad deberías reír más, sonreír y vivir la vida con alegría. La joven lo miró por un momento y siguió caminando. Todo el día el hombre se esforzó por sacarle una sonrisa bajo esa máscara, pero sus esfuerzos fueron en vano. A la noche el hombre preparó la cena y se sentó junto a Kanasi. ¿No sonríes ni siquiera un poco? La joven con mirada baja solo jugueteaba con la comida. Levantó levemente la máscara y comenzaba a comer en silencio. Vale, veo que no quieres hablar. Kanasi dejó el cubierto en el plato y con una voz ronca y fría dijo: los monstruos no pueden ser felices. Se levantó y caminó a la habitación. El hombre le tomó del brazo. Te mostraré algo, ¿sí? La joven ascendió con la cabeza y ambos salieron de casa. Un poco lejos de ahí se encontraba una vieja estación de policías con dibujos abstractos de colores llamativos. Kanasi miró sorprendida de tan bellas obras y había una frase en blanco que llamó su atención. Se acercó, decía: divide y vencerás, Kanash. La observó y en ese momento el hombre puso su mano en su hombro. Divide los problemas y así los vencerás más fácilmente. La miró sonriendo. Kanasi lo miró a él por un momento y después a la frase un poco pensativa cuando otro hombre entró. Te estaba buscando y como no estabas en casa te busqué aquí. El hombre se giró para ver a uno de sus amigos, aunque no le agradaba mucho pues a este le gustaba apostar y entrometerse en juegos clandestinos. Su favorito era la ruleta rusa. Hey, hola, ¿qué necesitas?, decía colocándose frente a Kanasi. Esta asomó su cabeza con su máscara y capucha mirando al hombre. Oye, ¿qué es esa belleza que está detrás de ti? El hombre hizo un gesto de disgusto hacia su amigo. No sé aún su nombre y será mejor que no te acerques a ella. El hombre dio una risa. Tranquilo, no tocaré a tu pequeña, tal vez algún día me la prestes para jugar un rato. Con una sonrisa se dio la vuelta y salió. El otro abrazó a Kanasi y la cargó caminando de regreso a casa, donde la dejó en su habitación con un rostro de preocupación e inseguridad, además de disgusto por aquellas frases de su amigo. ¿Cuál es tu nombre? Kanash. Lo miró y solo alzó los hombros sin saber qué responder. Cuando introducía su mano en su pantalón sacó una nota con las letras japonesas. El hombre la tomó y la miró por un momento, le besó la frente y la arropó. Descansa, mañana hablamos.
El hombre cerró la puerta y salió. Kanasi se sentó en la cama y solo miraba a su alrededor, no podía dormir después de todas aquellas tragedias. Mientras tanto el hombre seguía investigando el nombre de la chica hasta que encontró el significado. Triste suicidio, susurró en tono de pregunta, mirando el techo pensativo. Se levantó y se acercó a su habitación donde se escuchaban sollozos. Al abrir la puerta estaba Kanasi sentada con una sombra en forma de serpiente en su mano mientras más de estas la envolvían. El hombre sorprendido no sabía qué decir cuando la chica lo miró, cerró su mano dejándolo en puño haciendo que desaparecieran para después bajo la mirada, susurró con su voz fría y ronca. Soy un monstruo. El hombre se sentó a su lado con mirada baja un poco sorprendido. ¿Desde cuándo haces eso? Kanasi solo alzó los hombros en significado que no sabía qué responder. El hombre le acarició la cabeza. Algunos monstruos como tú te haces llamar, son lindos y tiernos y buscan el bien de otras personas a su manera. Se levantó y salió de la habitación, entrando en la suya y quedando dormido. Kanasi solo se quedó en silencio. Se levantó de la cama y miró alrededor y siguió practicando toda la noche. Llegó la mañana y el hombre tocó a su puerta y esta abrió. Salió y tomó una ducha mientras el hombre cocinaba cuando el fuerte sonido de un disparo se escuchó. Kanasi salió rápidamente ya vestida y miró al hombre en el suelo sangrando con parte de su cabeza destrozada, y a su lado un hombre con una escopeta comenzó a acercarse apuntándole. Kanasi retrocedía lentamente y el hombre comenzó a disparar. Ella cruzó sus brazos y las sombras salieron del suelo formando un escudo que la protegían mientras dos de estas entraban en el cuerpo del hombre y con un comportamiento raro colocó la escopeta en su boca y disparó. Kanasi solo miró y se acercó al cuerpo del hombre, pero, ¿qué sucedía? Un sentimiento extraño le invadía el pecho. Estaba sintiendo tristeza por perder a alguien por primera vez en su vida. Después de una media hora se escuchaban las ambulancias y autos policíacos. Ella solo estaba sentada mirando el cuerpo del hombre. Había cambiado de vestimenta usando la máscara gris con la expresión triste y en sus manos sostenía la otra vestimenta de la máscara negra con sonrisa roja. Los oficiales comenzaron a inspeccionar y miraron a la joven de 10 años. Después de una serie de pruebas la declararon culpable llevándola a la correccional para menores. Después de una breve charla y ver lo que sucedía con aquellos que miraron sus ojos durante las pruebas, permitieron que conservara ambas máscaras, pero su ropa quedaría en la misma casa. Pasaron 2 años y la celda de Kanasi estaba solo con una chica la cual estaba seria y alejada de ella. Nadie se entrometía en su camino y ella no buscaba problemas ya que incluso los oficiales temían de ella por todo lo que sucedió con anterioridad. Todos los que la golpeaban o vivían para contarlo, aparecían colgando de un alambre de púas con sus bocas cosidas, con las mismas marcas que le dejaron a la joven y con las extrañas mordidas en el cuerpo. Decididos hicieron un trato con el psiquiátrico para hacer un traslado y así evitar más pérdidas de reclusas. Al llegar al psiquiátrico todos la miraban con curiosidad mientras esta transitaba a su habitación. Los guardias sujetaban 2 postes de 2,5 metros que estaban sujetos a un collar de acero que se encontraba en el cuello de la reclusa, la cual además, portaba camisa de fuerza. Todos sabían que aquellos que le quitaran la máscara no viviría para contarlo. Cuando uno de los trabajadores de aquel hospital la reconoció, sí, era ese amigo que quería jugar con ella. A partir de ese día la vigilaba y siempre entraba para tratar de establecer una conversación estable, pero siempre estaba en silencio y lo ignoraba. Pasaban los meses y aquel hombre descubrió un poco de su pasado gracias a sus investigaciones, pero también se había metido en un grave aprieto al apostar a aquella chica en un juego clandestino de sus favoritos, la ruleta rusa. En medio de la desesperación, cuando nadie estaba cerca, entró en la habitación de Kanasi. Tengo un trato que proponerte. La joven se giró y lo miró en silencio. Te saco de este lugar con la condición de que juegues una sola vez por mí. La joven se dio la vuelta sin demostrar interés alguno. El hombre desesperado ya no sabía qué hacer. Cargó a la chica con camisa de fuerza y a escondidas la sacó de aquel lugar. Ahora escúchame, debes de jugar a la ruleta rusa, debes poner el arma en tu cabeza y si no lo haces yo te mataré de la manera más lenta y dolorosa. Kanasi se mostraba indiferente y sería con mirada baja. El hombre suspiró mientras su rostro sudoroso miraba a la carretera y con sus manos temblando. Confía en mí, ¿sí? Te prometo que nada te sucederá. Kanasi dudó por un momento y suspiró pensando en que sería la última oportunidad que daría en su vida, y así fue la última oportunidad de su vida.
La noche llegó y el hombre ya había pasado por la ropa de Kanasi, la cual ya estaba lista para el juego. El hombre la miró, su máscara se había desacomodado un poco dejando ver quemaduras y costuras en su rostro. Al retirársela un poco más, la joven bajó la mirada y acomodó la máscara. Vaya, para tener 12 años se nota que has sufrido mucho. La joven no contestó y solo se fue a sentar junto a otros chicos. El arma estaba en el centro de la mesa y Kanasi estaba seria. El hombre comenzó a reflexionar y en ver que había cometido un error. El juego había empezado y los espectadores miraban nerviosos. Los chicos sudaban y sus manos temblorosas demostraban su inseguridad. A diferencia de ellos, Kanasi solo miraba indiferente, pues confiaba en lo que aquel hombre había dicho, hasta que en un giro del arma el sonido se hizo presente. El hombre la miró con los ojos abiertos enormemente mientras ella ponía el arma en su cabeza. Espera, susurró por un momento. Kanasi giró su mirada hacia él y levantó su mano moviéndola de tal forma que decía adiós. El hombre comenzó a correr entre la multitud. Espera, no lo hagas. Pero fue tarde. Kanasi había apretado el gatillo y cayó al suelo mientras su pelo blanco se tornaba de un rojo carmesí. ¿Qué había hecho? Había asesinado a un inocente ángel al cual habían arrancado las alas y solo buscaba la felicidad. El hombre se sentó de rodillas pensando en su grave error al obligar a una niña a jugar a aquel juego suicida. Comenzó a llorar de manera inevitable mientras sostenía su cuerpo, el cual abrazaba con una mano su vestimenta de tristeza. Pasaron 4 años después y el hombre estaba desmejorado desde aquel incidente. Su estado de salud estaba en pésimas condiciones y solo se la pasaba recostado en su cama. Cada noche, en cada parpadeo, su error lo atormentaba. Solo quería morir, pero era demasiado cobarde para tomar el arma. Además que quería que aquel ser inocente lo perdonara, pero sabía que eso jamás sucedería. Una noche se levantó sin poder conciliar el sueño y salió con rumbo hacia la estación de policía que se había desmejorado al igual que él. Se acercó a la frase escrita en blanco y tan solo susurró: espero y algún día me perdones. En ese momento sintió la punta afilada de un arma blanca y un susurro con esa voz que reconocería en cualquier parte. Penitencia Hite. El hombre entendió con esa palabra arrepiéntete y tan solo dijo: me arrepiento del daño que te he hecho. Cuando el dolor punzante se sintió en su espalda, el arma blanca había traspasado y mientras baja la mirada veía el machete en su pecho. Al caer al suelo escuchó como la chica se acercaba y se inclinaba hacia él. Lo tomó en brazos y con su fría y ronca voz dijo: te perdono. El hombre sonrió sabiendo que podía morir en paz, pero antes notó algo raro. Ya no tenía el cuerpo de niña de 12 años, sino el de una adolescente de 16. Le dio igual y solo se dejó llevar. Divide al grupo de jugadores y vencerás a los juegos clandestinos, susurró mientras la sangre brotaba de su pecho. Kanasi colocó el machete en el cuello de este y lo atravesó dándole una muerte más rápida y menos dolorosa. Sola y simplemente lo miró antes de levantarse y comenzar con su cacería de jugadores y mafiosos. Se puso de pie, salió y alzó su mirada a la luz de la luna con un frío susurro: divide y vencerás.